Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. Este espacio es creado gracias a la Coordinadora Republicana, así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como CRTV, en VHTV como Cable Más, en Ves TV como Ves Cable y en el portal Abeja y Conectados TV. Bueno, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, Excelente. emocionados de seguir hablando de este tema tan complejo y que se nos ha alargado un montón y nos ha parecido importante dividirlo para darle la relevancia que tiene. Sí, que nos quedó cortos, de hecho. El anterior capítulo estuvimos hablando de cómo es que las izquierdas definidas políticamente, es decir, que tienen un ideario político a través del Estado y pretenden reestructurarlo, este mismo en función de pues han tenido un desarrollo histórico muy variado y por lo tanto la izquierda como concepto unívoco es muy ambiguo. Lo que existe en realidad son izquierdas. Distintas izquierdas Distintas que se izquierdas. han acomodado a cada contexto, ¿no? Ajá. A cada época. A cada situación, sí. Y de hecho, hoy día nos tocaría hablar de las últimas izquierdas definidas, que vendría a ser la que seguía al anarquista. Y de hecho acá hay un punto de ruptura entre la izquierda anarquista y la izquierda marxista, que influenciaría en las siguientes también, en donde en la Primera Internacional, de hecho, en 1864, Bakunin, que era anarquista, tiene un debate con Engels y con el mismo Marx. Bueno, evidentemente, las ideas anarquistas no tenían mucho que hacer frente a un desarrollo del proletariado en auge, en donde al mismo tiempo se estaban conformando las sociedades industriales a través de las empresas, ¿no? Entonces las ideas de Marx calaban mucho más, eran mucho más viables y mucho más concordantes con la realidad de aquel entonces, ¿no? Tenía un mayor apoyo social. Claro. Y ya en 1889 se definiría justamente la izquierda marxista en cierta forma, porque fue la primera que se dejó de influenciar por las teorías marxistas, que fue la socialdemocracia, ¿no? Que básicamente es una izquierda que lo que propone es cierto colectivismo, cierto proteccionismo del Estado, un Estado fuerte, ¿ok? Pero entiende, en cierta forma, que el desarrollo de la historia es como propondría Marx, un desarrollo de el materialismo histórico o las condiciones necesarias para que el humano pueda desarrollarse. ¿Esto qué quiere decir? Que para Marx, y esto lo adopta muy bien la socialdemocracia, las personas o las sociedades deberían desarrollarse en un sentido de un sentido de capitalismo, tras haber vencido a la sociedad feudal, luego un traspaso al socialismo y finalmente llegar al ideal comunista, que es lo que en un inicio planteaba la socialdemocracia, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, un partido que adoptó estas ideas en parte fue el APRA, ¿no? El APRA, sin embargo, el APRA no estaba de acuerdo con el imperialismo yanqui y con ningún tipo de imperialismo, ojo. Eran bastante nacionalistas en ese sentido. Sin embargo, sí consideraban que el Estado tenía que ser fuerte en sí mismo, con ciertas políticas que al mismo tiempo ayuden a proteger al país de estas potencias económicas internacionales, ¿no? Que intentaban invertir y al mismo tiempo generar esta suerte de opresión marxista que catalogaba él como dialéctica de clases, la lucha de clases, ¿no? Pero no sé si ustedes lo han notado, al menos hoy en día, lo que sí existe, al menos en algunos partidos peruanos, partidos políticos, es que todavía existen estas ideas socialistas, ¿no? Bueno. Socialdemócratas, se podría decir. Las ideas socialistas han estado tomando más poder, ¿no? Ahora últimamente, pero es porque son apoyadas por distintos grupos ideológicos, o sea, no necesariamente políticos, sino de derechos humanos, etcétera. Claro. Pero yo quería detallar algo, porque cuando te refieres al APRA, te refieres al APRA inicial. No, Claro, claro, de de ahí aquel la entonces, torre. por eso digo, en un inicio el APRA nació de esa forma. Hoy en día ya se ha parcializado mucho más a la derecha, ha tomado una posición mucho más tirada a la derecha. Incluso diría que se ha quedado en el centro, tal vez. Sí. Ok. Aunque ellos dicen que son súper apolíticos, ¿no? Habría que entender y estudiar la filosofía de Aya de la Torre, que mencionan el tiempo-espacio histórico, que es muy interesante, ¿eh? Sí. Que en resumen trata de que las políticas hay que acomodarse según
las deficiencias del momento, ¿no? Si es que hay que Claro. ser de izquierda en ese momento, hay que hacerlo. Si hay que ser de centro en el momento, hay que hacerlo. Si hay que ser de derecha en el momento, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, como que el APRA nunca se va a definir como un partido estacionario de una sola ideología. Y es interesante porque no creo que exista un partido en el mundo que piense o tenga esa doctrina, ¿no? De acomodarse, moverse según, o surfear, digamos, las aguas políticas según los que nos convenga, porque Y es siempre... curioso lo que mencionas, porque hoy en día hay algunos marxistas. Sí, Yo conozco, bueno, he escuchado hablar a un marxista, Santiago Ambrosía, un español, ya. que justamente dice que el marxismo hoy en día tiene este tipo de idea, que se va a ir adecuando de acuerdo al desarrollo económico de cada sociedad. Y en función a eso, pues lo que va a devenir posteriormente es una sociedad mucho más alineada con las ideas tal vez comunistas de antaño, ¿no? O las Ujú. socialistas de antaño. Ujú. Pero siempre va a estar adecuado al contexto de entonces, o sea, al contexto que se está desarrollando en ese momento. Nunca va a proponer un cambio tan brutal, sino que Claro. va a ser en términos medios Y marxistas. y ustedes creen, disculpa, ustedes creen entonces que desde la primera izquierda que apareció, esa temprana izquierda, yo sí encuentro que hay una línea, ¿no? O sea, sigue existiendo un camino que no lo separa ninguna izquierda, que creo que es esto del Estado. No siempre está presente el Estado, a diferencia de la derecha de hoy, que habla de minarquismo, por ejemplo, ¿no? De minarquismo y de libertades económicas, que está más allá del poder del Estado para pasar a un poder del privado o poder, digamos, de ciertos poderes individuales, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decirles, ¿no?, al público, en este caso, para que se pueda entender? Porque si nosotros nos ponemos a diferenciar diferentes izquierdas, a veces como que podría decirse que no se pareciese ninguna a otra, ¿no? Y hay una evolución. Pero sí se puede decir que hay una línea base en la cual todas coinciden. Sí, y justamente en lo que todas coinciden, que de hecho fue la base bajo la cual las primeras izquierdas surgieron, es que todas son ratio universalistas. Todas tratan de imponer por encima la razón del individuo por sobre cualquier creencia, y al mismo tiempo eso tratar de plasmarlo a toda la universalidad del género humano, es decir, a cualquier sociedad. Y en pocas palabras, ir formando como que un gobierno mundial que imponga ciertas reglas y ciertas normas. En eso sí podría ser cierto en que todas las izquierdas terminan congeniando. De hecho, lo que justamente hoy en día propone la derecha es una contraposición total, que vendría a ser la defensa del Estado y la soberanía de la nación, ¿no? Frente a organismos internacionales. Claro, claro. Así claro. como el nacionalismo Claro. también ha ido mutando entre esas dos. Claro, por eso es que Lenin, nuestros dos lados. de eso vamos a hablar en la siguiente, que viene a ser la siguiente izquierda, por eso es que Lenin, cuando implanta el comunismo, lo que él propone no es que él está intentando de continuar la batalla entre derecha e izquierda, sino que él estaba en contra del capitalismo en sí. O sea, él era un comunista que estaba en contra del imperialismo yanqui, capitalista, que partía de la sociedad americana. Entonces, por lo tanto, él de alguna forma también es imperialista, pero en términos comunistas, ¿no? Y bueno, Marx proponía lo mismo, por supuesto, ¿no? Entonces, todas las izquierdas como que tienen esa idea, ¿no? Es decir, la soberanía en tanto nación, en tanto costumbres, en cuanto a tradiciones, no debería ir por encima de esta suerte de gobierno mundial que ellos intentan imponer. Claro, ¿no? claro. Pero más o menos esa es la similitud que existe. Sí. Ahora, el antiimperialismo siempre se ha referido al imperialismo norteamericano, ¿correcto? sí, O sea, Sí. hoy por hoy. De Estados Unidos. Entonces yo siempre he observado que esa noción, ¿no?, de concebir con el imperialismo como sinónimo a Estados Unidos y luchar contra eso siempre me ha parecido que es como marxista o de izquierdas, porque si vamos al tema histórico, Estados Unidos digamos rescató a Europa, ¿no?, de los rusos y de los Sí, siempre estaba en y de contra. lucha y de la Guerra Fría sobre todo, ¿no? claro, la rescató, pero yo ahí sí tengo una opinión bastante particular. Yo soy capitalista, sin embargo, no estoy de acuerdo con ningún tipo de imperialismo, en tanto que tengo que estar... Es una opinión bastante personal.
en tanto que tengo que estar sometido a las normas que ellos me están imponiendo. Claro. Porque en realidad Estados Unidos lo hace a través de los diversos organismos internacionales que tienen repartidos por todo el mundo. Y si te das cuenta, Estados ¿Cuáles? Unidos, bueno, la ONU, en donde tiene más... Pero Esa es Estados la Unidos manda en la ONU. De hecho, es uno de los países que más invierte, o es el país que más invierte, si es que no... Es el país que más invierte. por supuesto que sí. Y no solamente eso, si te das cuenta... Y la OMS, ¿no dicen que China es la que pone más dinero? Claro, y es que en realidad, como te digo, existe esta suerte de, como lo dijo Lenin en su momento, cuando hablas de imperialismo y cuando hablas de lucha política, al menos a niveles estratosféricos, estás hablando de una batalla entre países potencia Ok. que están justamente tratando de obtener la hegemonía política o la hegemonía mundial, Ujú. ¿no? Ya sea en sentido económico y en sentido social, por supuesto. Bueno, hoy yo pienso más que la hegemonía de China, ¿no? China me parece que es la más agresiva por hoy. Sí. Claro. Por Pero eso, porque dentro de su gobierno ellos ya tienen un sistema de gobierno bastante estricto, ¿no? Ujú. Y con ideologías muy, muy marcadas que no hay forma de cambiarlas prácticamente. Claro. Claro, ser gobernados por organismos que tengan sobre todo influencia china sería un poquito devastador, ¿no? Para las Absolutamente democracias devastador. mundiales. Pero en general creo que eso no está tan bien visto por muchas personas que defienden sobre todo el Estado soberano Ujú. y el Estado nacional que le corresponde a cada país. Claro. Entonces yo adhiero un poco más a ese tipo de modo de ver la política internacional. Pero bueno, ya pasando a la izquierda comunista, que es de la que vamos a hablar ahora, es que esta surge tras la revolución de 1917 con Lenin, la Ujú. revolución proletaria, y como lo vuelvo a testificar, él se salta este desarrollo histórico que proponía Marx, que debería ser un desarrollo en el cual la sociedad tendría que pasar de un feudalismo a un capitalismo, de un socialismo y luego a un comunismo. Ujú. Bueno, Lenin dice, no, yo soy comunista y propongo la batalla al capitalismo. Yo no pretendo unirme a una especie de desarrollo histórico que no considero viable para mi sociedad. Por lo tanto, de la sociedad zarista, que era bastante similar a las sociedades monárquicas autoritarias, vamos a pasar de frente a un comunismo. Evidentemente, la propia historia nos dejó en claro que el Eso no es comunismo posible. no tiene cabida, sobre todo en la época y en el desarrollo, en el momento en el cual nos encontramos, ¿no? Es que entre lo teórico y lo práctico, ninguna de esas ideologías se ha demostrado en la práctica que lo teórico puede ser aplicado directamente, ¿no? Claro, ninguna ha llegado a buen puerto. Además que todos sus reclamos han sido solucionados, ¿no? Porque ellos reclamaban en su momento injusticia social, reclamaban derechos, reclamaban muchas cosas. Lo que vale a través del Estado. ha sido Entonces, resuelto, hoy, ¿no? claro, hoy está resuelto, ¿no? Entonces, por eso es que desapareció ese antiguo comunismo, pero como a mi parecer, yo voy a hablar en criollo, querían seguir prendiendo la mecha y por eso que se pasaron a buscar a los que estaban, digamos, más atosigados, más maltratados, y esos son las minorías, ¿no? Ujú. Por eso que coactaron o secuestraron las luchas de las minorías. Claro, ¿no? por supuesto. Y de hecho hoy en día también se está viendo en esta especie de lucha de minorías, entre comillas, pero tienen otro fin, tienen Claro, otra no- motivación, ¿no? Claro. No es El amor móvil es otro, no es amor al chanchito. no es amor al chanchito, por supuesto. Bueno, en la segunda parte vamos a continuar con esto. Y nos vamos a una segunda parte. Sí. Sí. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de este episodio de Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. Y seguimos con... El tema que estábamos tocando hace un momento de cómo es que el comunismo llega a tener el poder en Rusia con la destrucción de los zares, del imperio zarista. Y por supuesto Lenin se pone al mando, pues, ¿no? A través de la revolución de octubre de 1917. Ahora, esta revolución en realidad, de corte marxista, por supuesto, aunque se saltó los pasos del marxismo, como ya lo explicábamos,
tuvo bastante influencia, en realidad, en las revoluciones de Cuba, a través del genocida Venezuela. Fidel Castro, Ujú. y en Venezuela, con Hugo Chávez, pues, ¿no? Ujú. Y de hecho eso ustedes lo tienen bastante claro. Creo que toda Latinoamérica sabe muy Sí. bien la influencia que tuvo. La situación actual de Cuba, bueno, donde se presenta una pantalla, ¿no? De que todo está bien, de que se alimentan bien, de que el Estado les entrega todo lo que necesitan. Sin embargo, la migración demuestra lo contrario, al igual que el caso de Venezuela, ¿no? Ujú. Claro, y justamente políticas así, totalmente subvencionistas, digamos que tratar de darle al poblador para que éste pueda subsistir, no es lo más viable. No, al menos no para una economía que se encuentra en auge y en crecimiento, o que debería mirar hacia el desarrollo, por Claro, supuesto. porque eso limita el desarrollo de los países, por eso es que cada vez que se presenta la sociedad en Cuba o hay algún documental, etcétera, se muestra que el acceso a internet ni siquiera es posible, ¿no? O bueno, posible durante el día o con facilidad, sino que se tiene que recurrir a distintos medios para poder acceder a la tecnología, ¿no? Que tenemos en el resto del mundo como algo tan normal. Claro. Bueno, ellos tratan de cerrarse, ¿no? Cerrarse al mundo, Ujú. ¿no? Eso creo que es una dosis de nacionalismo. ¿Sería nacionalismo para ustedes? Creo que no, porque estás limitando a tu propio país a crecer, ¿no? ¿O qué, O sea, qué se llamaría ese proceso político? A ver, nacionalismo por querer conservar sus costumbres, sus ideas, repente sus estoy equivocando. principios, pero finalmente es contradictorio. Claro, porque no aceptan la interferencia y ayuda externa, ¿no? O sea, no entran productos externos de comercialización. El azúcar tiene que ser de ellos, el arroz tiene que ser de ellos, los productos de tecnología tienen que ser de ellos, si es que lo necesitan o si no, ¿no? Pero eso los limita a crecer y a conocer nuevos productos o a ellos exportar, ¿no? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, ahí hay una contradicción, ¿no? Porque ellos son internacionalistas, ¿no? Sin embargo, están encerrados, o sea, no practican ese internacionalismo. Claro, no se abren al mercado. De hecho, podría ser tomado como una suerte de nacionalismo exacerbado, pero yo considero más que es una suerte de sometimiento a una sociedad hacia la desgracia, prácticamente, porque el nacionalismo lo que propone en realidad es la defensa de las costumbres, la defensa de las tradiciones, la defensa de la soberanía del Estado. Eso no implica necesariamente que yo me tenga que cerrar económicamente a los países que quieran venir a invertir, y potencialmente nosotros como buenos exportadores. O sea, no tiene nada que ver desde mi punto de vista, y en realidad desde bastantes observadores con respecto al tema, que la economía no actúa necesariamente en el sentimiento nacionalista, Claro, ¿no? O mejor dicho, un ultranacionalismo, quizás, ¿no? Claro. Una radicalización del proceso nacionalista. Claro. Eso es lo que yo puedo notar en ello. Sí, lo mismo que pasa en Venezuela, ¿no? En Venezuela tampoco entra nada de afuera, por eso tienes todas las góndolas de los mercados, bueno, hasta donde hemos sabido, ¿no? En las noticias. Y también sucede eso en Norcorea. En China no sucede, por ejemplo, ¿no? No, China es el que más ha abierto sus puertas a la exportación y la importación, sin embargo tienen un sistema de trabajo bastante... Ahora, ellos tienen zonas comunistas y zonas de libre mercado, ¿ah? O sea, hay pueblos que viven de manera comunista. Creo que son solamente 13 ciudades libres y el resto de ciudades que son como 50 son comunistas. Por eso que el campo chino es comunista, ¿no? Bueno, de hecho, el modus operandi, al menos del gobierno, en tanto que exporta sus productos, podría decirse que actúa bajo las reglas capitalistas, sí. Pero el Estado es tan fuerte a nivel social que impide la libre competitividad incluso. Porque en realidad, si tú no llegas a estudiar o trabajar para una empresa que está sometida de por sí al poder estatal, aunque sea una empresa privada, pues terminas siendo una persona con pocas aspiraciones. Y vives con las peores condiciones a las cuales te puedes someter. Claro. Porque el Estado sigue siendo un Estado omnipotente, en cierta forma. Es muy restrictivo. Claro. Mucha gente dice, por ejemplo, que China tiene un ingreso o un PBI nacional sumamente, digamos que armonioso, ideal, en cierta forma. Pero el ingreso per cápita es muy pobre. Son pocas las personas que realmente viven con buenas condiciones. Y si es que es algo... Son sueldos
Ínfimos, claro. irrisorios. Sin embargo, sí hay grupos de la sociedad que tienen ingresos extremadamente altos, pero es a consecuencia de toda esta gente, ¿no? Que tiene recursos tan limitados. Claro, y todo se supedita igual a lo que diga el Estado. O sea, nada Claro. por fuera del Estado. Pero bueno, como estábamos tocando hace un momento, el tema de el comunismo ya implantado y cómo se saltó los pasos que proponía Marx. Bueno, pudimos ver también, y de hecho eso te lo mostré en el corte, que cómo es que se aplicaban este tipo de políticas tan criminales en la sociedad comunista, ¿no? Claro, Por ejemplo, como Stalin, ¿no? Con el Homolodor o Holomodor. la matanza de Homolodor. Ujú. Bueno, en este caso nosotros pudimos investigar cómo es que Stalin, al notar que la sociedad estaba empezando a despertar y ver que necesitaban una nueva revolución porque las condiciones en las que estaban viviendo no eran las adecuadas, decide utilizar a los militares, ¿no? Para hacer requisitorios, para requisar la comida, todo tipo de alimentos, y dejar a la sociedad muriendo de hambre para que no haya una revolución en contra de él, ¿no? Totalmente fue un genocidio porque más de casi 4 millones de personas fallecieron a causa de esta hambruna Wow. en Ucrania y ciudades aledañas también. Realmente leímos información horrible, como que los casos de canibalismo fueron extremadamente elevados. Llegaban a haber padres que tenían que convivir con los cadáveres de sus hijos, finalmente terminaban comiendo esos cadáveres y entraban en absoluto estado de locura a causa de ese tema, de darse cuenta, ¿no? De lo que acaban de hacer. Entonces, ¿cómo es que un Estado puede llegar a volver loca a su población por miedo a que haya una revolución, ¿no? En vez de facilitar la mejora de las condiciones. Claro. Miedo y control de masas, ¿no? Claro, y esto parte un poco de la idea y la tesis de que nada por fuera del Estado, todo dentro de él. Esto quiere decir que el Estado está por encima incluso de la dignidad humana. Por lo tanto, ya sea el sometimiento a la población a no poder alimentarse, ya sea el permitir el aborto, porque de hecho la primera vez que se permitió el aborto fue en la Rusia de Stalin. Porque en realidad lo que se estaba haciendo en la sociedad comunista era restringir el crecimiento de la población porque ya habían llegado a un desarrollo tal que no permitía, o mejor dicho, el declive económico se estaba haciendo tan preponderante que no permitía que la comunidad o las personas en general lleguen a abastecerse de la comida necesaria y los recursos necesarios para seguir subsistiendo. Por lo tanto, era viable para que el Estado se mantenga fuerte y para que siga siendo un Estado idóneo, entre comillas, permitir el aborto. Digamos que en ese sentido, pues Stalin aplicó correctamente lo que vendría a ser una sociedad comunista en tanto que sociedad opresiva, ¿no? Y totalmente adiestrada por el Estado. Pero bueno, ya pasando a la última sociedad en la que se aplicó una política de izquierda definida, y no solamente definida, sino que en realidad también fue bastante sádica y transgresora con sus políticas, como por ejemplo fue la sociedad maoísta, con la revolución de Mao, Zedong, él le llamó la revolución cultural, en la cual estaba yendo en contra de Chiang Kai-shek, si no me equivoco, el nombre del ¿Emperador? No, era un nacionalista chino, que al mismo tiempo, y bueno, Mao Zedong también aplicó también la revolución cultural porque estaba yendo en contra de las invasiones japonesas, ¿no? Entonces se instaura el Partido Comunista Chino y también los llevó a una gran hambruna. De hecho, Mao Zedong es conocido por llevar a su sociedad a un periodo de sumamente un declive económico y social muy grande, ocasionado por las hambrunas, ¿no? Entonces, ¿Eso qué año es más o menos? eso fue en el año 1949, Claro. más o menos. Justo coincide con las grandes migraciones chinas a Ujú. Perú. Claro. Con la Bueno. primera gran ola. Sí, y en general, estas vendrían a ser básicamente las izquierdas definidas, políticamente definidas se les dice, porque todas estas izquierdas han tenido un ideario político bastante claro en función de lo que viene a ser revertir
la conformación del Estado, se podría decir, ¿no? Y ya vamos a hablar en el siguiente capítulo de cómo es que las izquierdas definidas a través de los años han ido desapareciendo por justas causas, ya que muchas de ellas eran antiderechos humanos, y han ido apareciendo otras izquierdas que las podríamos llamar como indefinidas, más conocidas como progresistas también, ¿no? Pero eso vamos a tocarlo ya en el otro programa. No sé si quieran agregar algo más. No. Yo creo Nos que vemos quedó en el bastante próximo claro. capítulo. Sí, sí. Bueno, esto fue Habla P, una producción de la Coordinadora Republicana, así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube estamos como CRTV, en VHTV a través de Cable Más, VES TV por VES Cable y en el portal La Abeja y Conectados TV. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.